Bueno, les presento a los actores que tenemos acá. Tenemos actores nacionales e internacionales. En primer lugar, tengo la grata misión de presentarles a Gabriela Lazo. Ella es jefa de la División Estudios e Inteligencia de Negocios de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, denominada Chile Compra. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y magíster en marketing cuantitativo de la Escuela de Negocios de Columbia en Nueva York. Tenemos en línea, además, a don José Mora. Él es analista de datos de la Fundación Observatorio Fiscal, entidad que es la encargada de la Mesa de Anticorrupción de la Red Chilena de Sociedad Civil para el Gobierno Abierto. Además, él es el vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil de Chile Compra. Y por último, tenemos a don Guillermo Burr, que es gerente senior de programas para América Latina de la Alianza para las Contrataciones Abiertas, filial de la Alianza para el Gobierno Abierto. Estimada Gabriela, por favor. Adelante. Gracias. Vamos a esperar a que tengamos conexión a la diapositiva. Ahí ya estamos. Bueno, las compras públicas tienen sus datos abiertos. ¿Y qué son los datos abiertos? Los datos abiertos se rigen por principios bastante claros. Como su nombre lo indica, tienen que ser datos que estén abiertos para todos. O sea, nadie me puede preguntar que por qué estoy pidiendo el dato, cómo me llamo, o a veces hay que dar el correo en algunas páginas para que nos manden información. Son datos que están disponibles para todos. Tienen que ser oportunos y ser comparables en el tiempo. O sea, por ejemplo, no sirve mucho si es que yo, por ejemplo, voy a esperar en 2 años más presentarles a ustedes las compras públicas de este año. Tiene que haber una actualización que sea más o menos razonable. Además, yo tengo que esperar si en algún momento bajo, por ejemplo, un archivo con 10 columnas, que después el próximo mes sean las mismas 10 y las mismas 10 y así, de modo de facilitar el análisis. Justamente los principios más importantes de los datos abiertos es que fomenten la participación ciudadana, que sean inclusivos, que las personas puedan, por ejemplo, proponer políticas públicas dentro de su país, que puedan proponer proyectos de innovación. Nosotros tenemos nuestro sitio de mercado público, que probablemente todos ustedes conocen, donde su objetivo principal es mostrar las oportunidades de negocio y que los proveedores participen con el Estado. Sin embargo, tenemos nuestro segundo sitio que está dedicado totalmente a exponer la información histórica de todas las compras públicas y que tiene un enfoque bastante más amigable. O sea, si bien dentro del mercado público nosotros tenemos el buscador y es posible acceder, por ejemplo, el detalle de las órdenes de compra, acá como se ve en pantalla uno puede ver acá como una tabla, lo puede descargar en Excel, tiene el buscador, es poco amigable en la vista. Entonces, este sitio que nosotros estamos creando de datos abiertos es básicamente para tener vistas que sean de rápido consumo, muy amigables, intuitivas, donde uno en 5 minutos pueda sacar un dato rápido. El objetivo de este nuevo sitio de datos abiertos para las compras públicas se enmarca dentro de lo que fue el 5º compromiso de gobierno abierto, donde nosotros hacemos el compromiso de que los datos no solamente tienen que estar ahí, sino que tienen que ser fácilmente entendibles por toda la ciudadanía. Tienen que ser súper interpretables, intuitivos, tienen que fomentar la participación ciudadana. Específicamente los datos de las compras públicas, si bien son como un tema bien técnico, la verdad le tienen que interesar a todas las personas porque son datos que después se correlacionan muy fuertemente con estadísticas importantes que nos dice, por ejemplo, con cómo va el desarrollo del país, hacia dónde queremos llegar. O sea, por ejemplo, un dato tan sencillo como que el año pasado se transaron 15.000 millones de dólares en compras públicas. Nosotros podemos relacionar esto con el PIB de nuestro país y nos damos cuenta, por ejemplo, que las compras sobre el PIB son un 4,7%. Si nosotros comparamos eso, por ejemplo, con la OCDE o con Latinoamérica, nos damos cuenta que si bien el 15.015 puede sonar bastante alto, la verdad es que en contexto nosotros gastamos poco, son relativamente bajas las compras públicas. También otras cifras interesantes que están muy relacionadas con las compras públicas y el gasto público es, por ejemplo, el tamaño del Estado.
Nosotros también podemos mirar estas cifras como el tamaño del Estado. Por ejemplo, en este caso acá tenemos en referencia que en Chile es el 12% de los funcionarios públicos respecto de todos los funcionarios totales en el país, que nuevamente vemos que es un número relativamente bajo, que va como muy en línea con lo que pasa en Latinoamérica, pero si uno se compara con los países más desarrollados de la OCDE tenemos una brecha. ¿Y qué cosas nos están preguntando los ciudadanos cuando hablamos de datos abiertos? La verdad tenemos un montón de pedidas. Están las típicas pedidas que dicen, oye, quiero mirar esta orden de compra en específico, o yo trabajo, por ejemplo, en una municipalidad y quiero saber qué cosas hemos comprado durante el año. Hay proveedores que les interesa transar con el Estado y que les interesa, por ejemplo, saber qué productos hay en convenios marco, qué proveedores son mi competencia. Hay otras pedidas también súper específicas, no sé, de ciudadanos comunes que dicen, oye, sabes que yo vivo en tal comuna y hay instalada una cancha en la esquina y resulta que en la última licitación que hicieron contrataron a un proveedor tan malo y la cancha está llena de hoyos y estamos todos los vecinos machucados. Ahora yo quiero saber a quién se le va a adjudicar esa licitación y quiero averiguar de ese proveedor y le quiero preguntar a mi municipio qué es lo que está pasando. Entonces nosotros dentro del sitio de datos abiertos queremos dar respuesta a todas estas inquietudes y más. Básicamente tenemos organizado nuestro sitio en 3 grandes secciones. Por un lado tenemos la sección de las vistas agregadas, donde tenemos información súper rápida de consumir, donde yo veo como en un resumen, en un gráfico, por ejemplo, cuánto se ha transado en un año, cuánto ha transado un organismo. Tenemos también ahí para los que les gusta conocer como más el detalle del detalle, las descargas masivas, donde se puede acceder a los archivos, donde está fila por fila, muchas columnas, mucha información para hacer todo lo que se les ocurra. Y también tenemos un servicio aún más avanzado que es el de la API de OCDS, en caso de que alguien, por ejemplo, quiera automatizar una programación y bajar toda la data a través de archivos JSON, por ejemplo, todos los días, sacar ciertos datos, también es una aplicación súper buena. Navegando un poco ya específicamente en lo que es el sitio de datos abiertos, como les comenté, la primera parte es lo de las vistas agregadas. Entonces, una opción súper buena que tenemos es que, por ejemplo, si yo trabajo en un organismo público, por ejemplo, trabajo en FONASA, yo pongo en el buscador FONASA y me aparece todo mi resumen inmediatamente. Me dice, tú has transado tantos millones de dólares o pesos en el año, tienes tantas órdenes de compra, esta es la comparación con los años anteriores, tuviste aquí un pic que después lo puedes ir a mirar a los datos específicos. Se puede saber también las modalidades de compra que utiliza un organismo público, se utiliza más el convenio marco, se utiliza más el trato directo. Sabemos los proveedores específicos con los que está transando, con los montos. Si yo pincho, por ejemplo, sobre los proveedores, puedo tener más detalles de ellos también. También tengo la opción de compararme incluso con otros organismos públicos. Si yo como FONASA quiero saber, por ejemplo, cuánto gasto relativo a Cenabast, si tenemos gastos parecidos o no, yo puedo usar una herramienta que se llama el comparador, donde va a comparar específicamente montos transados, los mecanismos de compra, cuánto se le está comprando a las MIPYME. Tenemos también otras secciones que tienen aún mayor agregación, donde, por ejemplo, podemos mirar estos mismos datos, pero ya por sector del Estado. O sea, tal vez no quiero mirar FONASA en específico, pero sí me interesa saber cuánto se ha gastado en el sector salud. También lo puedo mirar. Está fácilmente resumible. Puedo encontrar incluso los productos y servicios que gasta cada sector. Acá, por ejemplo, tenemos el tree map donde aparece con los cuadraditos que son como bien intuitivos. Yo puedo mirar el cuadradito más grande, que es específicamente qué es lo que más se ha comprado para cierto año. Tenemos también información adicional del proveedor. En mercado público nosotros tenemos nuestra ficha del proveedor, donde salen, por ejemplo, datos más bien administrativos, si es que está hábil o no, su razón social. Y acá tenemos una caracterización transaccional de los proveedores. Podemos saber a quiénes, por ejemplo, se le está comprando más. Acá, por ejemplo, tenemos a COPEC. Sabemos que vende bastante a lo que es las Fuerzas Armadas, también a las municipalidades. Vemos también sus mecanismos de compra. Por ejemplo, se compra bastante a través de convenio marco. Vamos a tener un ranking también de los proveedores. COPEC es uno de los proveedores grandes del Estado, está en el lugar 9. También vamos a tener información agregada por lo que son las compras regionales, que también es muy importante. En este caso acá estamos viendo la región metropolitana, podemos ver sus montos transados, podemos ver mecanismos. Básicamente son como los datos básicos, pero con distintas agregaciones para que el usuario no tenga que ir
necesariamente a la descarga y hacer el filtro, sino que sea rápido de consumir. Y también para los que quieren ya como hacer sus propios análisis y quieren ahondar aún más en la información, está la sección de las descargas masivas. O sea, es posible acceder a través de un formulario y decir, yo quiero descargar todas las órdenes de compra que ocurrieron este mes. Y está la información ahí, es fácilmente trabajable en formato Excel, por ejemplo. Tenemos también disponible nuestro servicio de la API, con el formato OCDS, que básicamente es un estándar para las contrataciones abiertas, que lo creó la Open Contracting Partnership, que la idea es que el hecho de tener un estándar es que todos entendamos siempre la misma información. Entonces, es bien importante incluir dentro de las contrataciones públicas estándares también. Y tenemos también otro material adicional dentro del sitio, porque, como les había comentado, nuestro objetivo es no solamente disponer del dato, sino que la gente lo use y que se aumente la participación ciudadana efectivamente. Entonces nos hemos preocupado harto de tener también como secciones como informativas, de por ejemplo, enseñar a leer el gráfico que están viendo. Hay videos en YouTube que son de 1 o 2 minutos donde uno puede entender rápidamente qué es lo que se está explicando. A veces hay algunos términos técnicos incluso que tal vez no todos manejan, también se explican. Y hay otras cosas también específicas que es como las pedidas como más recurrentes que tenemos dentro de Chile Compra, por ejemplo, los convenios marco nos preguntan bastante, o los organismos compradores, les pueden interesar, por ejemplo, posibles proveedores del Estado. Tenemos también, por ejemplo, secciones que explican a veces incoherencias en los datos, porque dentro del sitio de mercado público son los propios organismos los que meten el dato, ya se puede ver incluso errores de tipeo. Nosotros hacemos estudios estadísticos que identifican estos errores y después los transparentamos también. Y bueno, el sitio no se termina acá, nosotros seguimos trabajando, el compromiso con Gobierno Abierto es hasta diciembre de este año. Nosotros en octubre ya vamos a estar lanzando las últimas secciones del sitio de datos abiertos. Vamos a tener el lanzamiento del Home, donde vamos a poder mirar como la información en general de las compras del Estado. Además, vamos a lanzar una sección bastante buena de caracterización de los proveedores, donde nosotros vamos a poder mirar como este ranking de los proveedores que más venden al Estado, por ejemplo, cuánto compran a las MIPYME y a las grandes empresas, los proveedores de convenios marco. También vamos a ver los proveedores que concentran más sus ventas, por ejemplo, proveedores que solo venden a 1 o 2 organismos públicos. También se nos viene una sección de los temas contingentes, donde acá queremos recoger como los temas del acontecer nacional, que las personas tienen como en su cabeza y quieren saber los números. Por ejemplo, hoy día el COVID, bueno, ahora estamos sin mascarilla, ya se está yendo un poco el COVID, pero es una pregunta que salió mucho, que es como, oye, ¿cuánto se está gastando en mascarillas? ¿Cuánto se está gastando para controlar la pandemia? Fue un gasto enorme extra. Esa información va a estar ahí al alcance de un clic. Y también estamos mejorando nuestra publicación OCDS, estamos mejorando el rendimiento de la API, ahora después van a volar las descargas masivas, y además estamos incorporando nueva información. Así que la invitación es a que se metan al sitio de datos abiertos, no solamente mercado público, en datos abiertos pueden encontrar toda la información de mercado público y más incluso que la que está publicada hoy día, y es bastante más simple y fácil de usar. Gracias a todos y todas. Gracias, Gabriela. Gabriela, muchas gracias por la presentación. Seguimos con el panel de hoy con don José Mora, que debe estar en línea. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Lo escuchamos? Está. ¿Aló? Don José, lo escuchamos pero no lo vemos. Deberían verme. Don José. Debe ser porque estoy compartiendo la pantalla. Don José, buenos días. Buenos días, don José, qué gusto en verlo. Tal como le decía, don José Mora es analista de datos de la Fundación Observatorio Fiscal. La Fundación Observatorio Fiscal es una fundación dedicada a transparentar datos, a reutilizar datos,
a poder simplificar la información a través de visualizaciones para que el ciudadano comprenda de mejor manera esta instancia. José también es vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil. La fundación es una fundación muy relevante para la sociedad civil, así que se agradece, José, y lo digo públicamente, todo lo que ha hecho esta organización para poder incorporar los temas de gobernanza abierta a nivel nacional. Así que desde acá, un aplauso. ¿Ya? Muchísimas gracias. Le doy el paso. Gracias. Adelante. Gracias, Igor. Ok, bueno, lo primero, como ya Igor dijo, José Mora, analista de datos del observatorio, especialista en analítica. Y me hubiera encantado estar ahí hoy, lamentablemente por temas de salud, ya quienes me conocen saben que esta no es mi voz, pero se me dio la oportunidad de poder presentarles esto en línea y poder compartir con ustedes lo que hacemos nosotros como observatorio y lo que los datos públicos han logrado, gracias a que la existencia de los datos públicos se ha logrado hacer. Lo primero es contextualizar qué es el Observatorio Fiscal. Nosotros somos una fundación independiente y apartidista que lleva 6 años analizando datos e incidiendo activamente por un gasto público más transparente, eficaz y eficiente. Nos dedicamos principalmente a 3 líneas de negocios. La primera es la analítica de datos, obviamente. A partir de datos abiertos, generamos y compartimos hallazgos sobre el gasto público en el lenguaje más claro posible hacia la ciudadanía. Luego, también generamos incidencia colaborativa, incidimos activamente para mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Hemos participado, por ejemplo, de la tramitación de la ley de compras dentro de la Comisión de Economía del Congreso para mostrar nuestro punto de vista al respecto. Y también tenemos una línea importante en lo que es la activación social. Desarrollamos proyectos de vinculación ciudadana que involucran el aspecto público-privado. Trabajamos junto con la Cámara Chilena de la Construcción y desarrollamos junto con ella lo que se conoce como el Rally de Datos Abiertos, que utiliza datos del mercado público, datos de obras públicas del MOP, con quien también colaboramos en esta iniciativa, para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan ir y fiscalizar y controlar socialmente las obras públicas que están en desarrollo. Esto es un concurso que se desarrolla durante una época y tenemos una alta participación de distintos actores de la sociedad civil. Así que esas son principalmente las 3 líneas en las que trabajamos. Un poco para poner en contexto el por qué estoy acá contándoles sobre el tema de datos abiertos y particularmente de datos abiertos del sector de las compras públicas. Pero ¿por qué es importante contar con datos abiertos de compras públicas? Principalmente desde el observatorio lo vemos desde este punto. Primero, el control social. La exposición de la información permite a los ciudadanos saber si la forma en que se ejecutan las compras es la adecuada. Por lo tanto, al saber eso, yo genero confianza. Esta confianza se basa en que la transparencia de los procesos permite a los ciudadanos tener una mayor confianza y que no hay nada que esconder en el fondo. Y finalmente, es importante tener datos abiertos porque en el sector público, yo trabajé varios años en el sector público, muchas veces nos comía la urgencia. Entonces, había poco espacio para generar innovación. Sin embargo, en el sector de la sociedad civil, se está pensando constantemente desde este punto de vista. Por lo tanto, los datos abiertos posibilitan el surgimiento de hackers cívicos que evalúan y generan nuevas soluciones a probablemente problemas muy complejos. Desde el observatorio hemos utilizado los datos abiertos de compras públicas para generar 4 micrositios dedicados a analizar perspectivas específicas de las compras, y que los vamos a ver más adelante. Hemos generado más de 20 informes analíticos sobre el comportamiento del mercado público, específicamente en sectores como las compras farmacéuticas y del sector salud.
así como del sector de obras. Hemos generado más de 10 infografías sobre hallazgos presentes en las compras públicas, por ejemplo, en temas asociados a la pandemia. Y actualmente tenemos desarrollado y en prueba un bot de Twitter que informa periódicamente la emisión de órdenes de compra que tengan montos anómalos del sector municipal. Pero ¿y cómo se ven estos productos? Bueno, uno de los productos, y que pueden verlo ahí en el código QR con su teléfono, pueden usar la cámara o la aplicación para el lector de este tipo de códigos y dirigirse a este micrositio, que es uno de los que utilizan los datos de compras, el cual tiene un enfoque en el sector del gobierno central. Aquí en este micrositio se analizan una serie de perspectivas o preguntas, por ejemplo, cuál es el nivel de utilización de la licitación pública, o el ejemplo que aparece ahí en la imagen, de cuántos oferentes tienen las licitaciones, ¿cierto? Que está claramente sesgado a la derecha porque tenemos un alto nivel de licitaciones que se adjudican a un solo oferente. Eso lo pueden ver por ministerio. Y la idea de esto es presentar datos que probablemente estén dentro de la página de datos abiertos de compras públicas con una perspectiva de responder una pregunta, de responder una inquietud a un fenómeno que podría estar ocurriendo. Asimismo, tenemos otro micrositio que se enfoca solo en el sector municipal, ya que son entidades que, si bien entendemos que hay municipios pequeños, municipios muy grandes que no son derechamente comparables, sí permiten, sí cumplen funciones bastante similares, y por lo tanto les dedicamos un micrositio a la forma en la que se comportan solamente estas instituciones públicas. Y en ella se pueden responder preguntas como a quiénes les compran, qué compran los municipios, cómo compra mi municipio en particular, que es el ejemplo que están viendo, respecto a los otros municipios, cuánto ha transado respecto al resto, qué cantidad de órdenes de compra, qué sé yo, y cuál es la forma de comprar principalmente. En el fondo, estos sitios están enfocados en describir aspectos específicos del comportamiento de compra de cada uno de los servicios públicos. Pero además, como mencionó Gabriela, el año 2020, nosotros nos vimos enfrentados, ¿cierto?, a, en marzo, iniciar el proceso de enfrentar una pandemia. En ese sentido, nosotros, gracias a que existían datos abiertos, y gracias a que Chile Compras dispone de sus datos de una manera de verdad ejemplar, respecto al resto del sector público, pudimos, luego de pasado un mes y una semana, un mes y 2 semanas, ya tener en línea un sitio, un micrositio como el que ven ahí, que pueden nuevamente acceder mediante código QR, con todas las órdenes de compra que estaban relacionadas a la pandemia. En un principio hicimos un esfuerzo de hacer una regla de negocios que permitiera detectar, ¿cierto?, cuando una orden de compra estaba asociada. Más bien después Chile Compra hizo un trabajo importante en poder marcar estas órdenes de compra y que eso quedara dentro de la plataforma de mercado público, con lo cual fue más fácil identificar, ¿cierto?, este tipo de órdenes. Y a hoy día ustedes pueden saber cuánto se ha comprado desde el 1 de enero 2020 hasta la fecha, diariamente actualizado, los productos y los bienes y servicios relacionados a enfrentar la emergencia sanitaria. Asimismo, desarrollamos con Espacio Público, otra organización de la sociedad civil, con apoyo también de la Open Contracting Partnership, y obviamente también de Chile Compra, un portal que mide el riesgo, ¿cierto?, de las compras públicas en 2 niveles. A nivel de servicio público, ustedes pueden ver una serie de indicadores, 64 indicadores en total, respecto a cómo compran las instituciones y cómo se compra en cada una de las licitaciones públicas. Entonces ustedes pueden ver en ese micrositio cada una de las licitaciones del año 2022 que ya hayan sido adjudicadas, y
ver cómo se comportaron respecto a cada uno de esos indicadores. Estos indicadores están con su definición, con las condiciones de borde, con toda la explicación necesaria para poder entender cómo se hizo la medición. Junto con ello también está la documentación de la metodología, se liberaron los códigos para poder hacer esta extracción de datos. Nuestra idea es que todo esto sea de público conocimiento y finalmente se transformen en bienes públicos. Y finalmente, como les decía, también tenemos este bot de Twitter que diariamente hace la recolección a través de las órdenes de compra que se emitieron en el día, establece aquellas que son de monto extraño, es decir, aquellas que en el caso de los municipios sobrepasan el 50% de su presupuesto, o aquellas que son de montos muy bajos, bajo los 100 pesos, y las considera como extrañas. No quiere decir per se que haya un problema, sino más bien que hay que poner un ojo, porque puede haber habido un error en el ingreso de la información, y la idea de esto, más que buscar acusar, es generar alertas de posibles errores en el ingreso de la información, mejorando con ello, esperemos, el ingreso y la calidad, por lo tanto, la calidad de los datos abiertos. Como les decía, también en incidencia hemos trabajado de manera importante, hemos participado de 2 sesiones de la Comisión de Economía respecto a al proyecto de reforma de compras públicas, exponiendo cuáles son, a nuestro parecer, los aspectos que todavía podrían ser mejorables. Además, generamos talleres, hace poquito terminamos un bootcamp respecto a cómo trabajar con datos de obras públicas. En este caso, también hicimos un taller respecto al caso de compras públicas. Hemos hecho una serie de aspectos que son absolutamente gratuitos para que cualquiera pueda participar, y nada de esto sería posible si es que no se pudiera generar analítica a partir de los datos abiertos. Y finalmente me quiero despedir con una reflexión respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país. En tiempos de crisis social y política y económica, los datos abiertos nos pueden ayudar a restablecer la confianza por parte de la ciudadanía en las empresas, en las instituciones y también en nosotros, las organizaciones de la sociedad civil. Así que les agradezco el tiempo, el espacio de haberme escuchado. Les dejo ahí brevemente los datos de contacto por si después quieren establecer algún tipo de vínculo con nosotros como organización. Y nuevamente les agradezco por el espacio, a la organización y a ustedes, a los presentes que están ahí, por habernos escuchado. Gracias, José, por la presentación. Espero que te mejores pronto. Te queremos ver vital. Terminamos con esta presentación con don Guillermo Burr, gerente senior de programas para América Latina de la Alianza para las Contrataciones Abiertas. Don Guillermo. Muchísimas gracias, Igor. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que es un lugar común. Todos sabemos que hace un par de siglos Aristóteles dijo que el hombre es el animal racional, que eso es lo que lo caracterizaba. Bueno, después de muchos avances biológicos hemos visto que hay muchos animales muy inteligentes, ¿no? Algunos piensan que más inteligentes que nosotros. Lo que llevó a un economista, un premio Nobel de Economía, a decir que en realidad el ser humano es el animal contractual. Nuestras vidas corren sobre contratos. Piensen ustedes en los bienes y servicios que consumen como personas, ¿no es cierto? Estamos llenos de contratos, de electricidad, etcétera, pero también y especialmente los estados. Y eso es parte de lo que les voy a hablar, que tiene que ver con cómo a partir de la información de los contratos, de cómo los estados hacen carne, ¿no es cierto?, los bienes públicos a través de contratos, cómo podemos aprovecharlos. Unas palabras sobre Open Contracting Partnership o la Alianza de las Contrataciones Abiertas. Trabajamos en más de 50 países. Básicamente lo que hacemos es tomar los principios de gobierno abierto y de datos abiertos y hacer una cruza de esto en un concepto que nosotros llamamos
contrataciones abiertas, de las que les voy a hablar en un momento más. ¿Qué es lo que somos? Somos una organización que nació incubada en el Banco Mundial, pero desde hace 7 años ya somos una organización independiente. Ayudamos a gobiernos, a la sociedad civil, a periodistas y otras partes interesadas en el tema de la contratación pública a llevar a cabo sus proyectos a través de una asistencia técnica que brindamos que es totalmente gratuita. La contratación pública. ¿No? ¿Cuáles son los retos de la contratación pública? Bueno, tiene mucho. Todos sabemos que, y al menos así lo considera la OECD, la contratación pública representa el riesgo número 1 de corrupción en el gasto gubernamental. Ese es un gran tema y un gran problema, además porque, dado eso, la contratación pública es permanentemente vista o exclusivamente vista como un tema puramente administrativo, de cumplimiento de algunas estipulaciones, de procedimientos, y eso está obviamente muy bien, hay que cuidar los recursos públicos, son una condición esencial, pero al estar tan enfocados en eso, perdemos de vista el objetivo que tienen las compras. Y de nuevo, el tema con las compras públicas que son la manifestación de las políticas públicas. Y esas políticas públicas quieren lograr algo a través de los contratos. Entonces la pregunta es, ¿cómo ayudamos con los principios de gobierno abierto, con los principios de datos abiertos, a que las contrataciones cumplan con sus objetivos? Entonces, nuestro mensaje es súper sencillo. Por supuesto que hay que mitigar riesgos, pero no se trata solo de mitigar riesgos. Hay que pensar también en qué es lo que queremos lograr y cómo hacerlo, ¿ya? Básicamente nosotros lo que hacemos es hablar de compras abiertas que se apoyan en estas dos dimensiones de las que hemos hablado, datos abiertos, que ya explicó muy bien Gabriela en qué consisten, y también en gobierno abierto, que consiste en este diálogo que tiene que haber entre gobierno, sociedad civil, sector privado. ¿Para qué? ¿Por qué queremos que exista ese diálogo? Porque en ese diálogo es la forma en que podemos escuchar a los usuarios y crear mejoras. La idea es que esto sea un ciclo de retroalimentación que produzca mejoras en los sistemas de compra. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra ese diagrama que tenemos ahí a la derecha? Nos muestra un mensaje súper importante, que es la publicación de datos en formato de datos abiertos es solo el comienzo del viaje. Es fundamental, pero es el comienzo del viaje. Y además, este es un viaje iterativo. O sea, nosotros publicamos, se rehusan los datos, hay casos, hay investigación, vuelta a la mejora, vuelta a la publicación, fomentar publicaciones más robustas. Es decir, este es un proceso iterativo que tiene que ser permanente y tiene que ser siempre escuchando, insistimos, a los usuarios. Esto yo creo que es una fotografía que reflejaba lo que eran las contrataciones, ¿no es cierto?, los papeles que están atrás, las contrataciones hace algunas décadas, ¿no es cierto?, antes de que existiera todo el impulso que ha sufrido, no solamente Chile, que fue pionero en instalar un sistema de compra electrónico, sino que toda la región latinoamericana. Hubo un impulso de digitalizar las compras, de pasar a sistemas transaccionales, y eso es una muy buena noticia. Esos sistemas transaccionales permiten tener datos, pero sigue habiendo problemas. A pesar de que hay sistemas transaccionales, seguimos con problemas, tal vez algo parecido a los que existían cuando solamente teníamos papel, que es, por ejemplo, no tengo todas las transacciones, yo no tengo todas las compras, acceso a todas las compras que hace el Estado. Eso es un problema. O a veces tengo acceso a las compras, pero no tengo acceso
a todas las partes que conforman una compra, ¿ya? Puedo ver la orden de compra, pero ¿dónde está el contrato? ¿O dónde está la planificación? ¿O cuánto se ha pagado? En fin, hay partes desconectadas incluso en un mismo proceso. Ese es un problema tremendamente relevante, porque la capacidad que tengamos de conectar datos de un mismo proceso y de conectar datos de las compras con otro set de datos genera un potencial de mejora en el sistema que es enorme. Y de ahí es que nace el estándar para las contrataciones abiertas, del que también ya le habló Gabriela. ¿Y qué es lo que es este estándar de datos? Consiste simplemente, o no tan simplemente en realidad, en escuchar qué es lo que buscan los usuarios. Este estándar fue diseñado en base a 5 casos de uso de datos. Entonces, coherente con lo que le he venido diciendo, que las contrataciones públicas no son solamente el tema de evitar la corrupción. Un primer caso de uso es la integridad, por supuesto, la integridad es fundamental, pero también los otros casos de uso en lo que se basó en los que se ocuparon para construir este estándar tienen que ver con, por ejemplo, eficiencia, valor por dinero, temas que se relacionan más con lo que el Estado quiere lograr con sus compras, cómo eficientar los procesos internos, una cuestión también tremendamente relevante. Entonces, la gracia de este estándar es que basado en estos casos de uso que van más allá solamente de la transparencia, sino que son casos de uso que también intentan cubrir el valor que queremos nosotros capturar. Si queremos entender qué es lo que está pasando en nuestras compras sustentables, bueno, este estándar nos dice qué publicar y cómo publicarlo para que se entienda qué es lo que está ocurriendo en el mercado de las compras públicas en materia de compras sustentables y que además, y esto es una cuestión importante, podamos compararnos con otros países, porque entrar a este estándar es entrar a una comunidad de actores, de países que publican utilizándolo y por lo tanto nos permite hacer también comparaciones y entender dónde estamos en materia de contratación con respecto al resto del mundo. Y una de las gracias es que además permite vincular con un único identificador un proceso de compra desde la planeación hasta su ejecución, pasando por todas las etapas intermedias. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, porque los casos de uso en que nos basamos, hay preguntas que están relacionadas directamente con si lo que logramos ejecutar se relaciona o no con lo que planificamos. ¿Cuánta diferencia hay? ¿En cuánto tiempo lo hicimos? ¿De qué forma? ¿Logramos dar un buen servicio? Etcétera. Preguntas que son tremendamente relevantes, incluso el día de hoy. Son las preguntas originarias de todos los sistemas de compra. Todos los sistemas de compra parten con este tipo de preguntas. Y acá tenemos un producto, una forma en que podemos plasmar eso de forma operativa y eficiente. Entonces, lo que les comentaba, tenemos 67 publicadores a nivel global, Latinoamérica en particular, donde yo trabajo, yo cubro muchos países de Latinoamérica, tenemos 67 publicadores, 12 en Latinoamérica, con lo que cubrimos más del 50% de la población total de este país, de este continente. Tenemos un montón de apoyos de organismos multilaterales y de instancias internacionales que apoyan la idea de las contrataciones abiertas como una buena solución para tratar los problemas de la contratación. Estamos trabajando en Chile para aumentar la calidad y la cobertura de los datos. Estamos colaborando para mejorar el gasto público en diversas iniciativas que tienen que ver con salud, obra pública, y la idea es tener estrategias de reforma. Acá
Chile Compra y el Observatorio del Gasto Fiscal son un ejemplo de lo que ha estado pasando con estos ciclos de retroalimentación en que Chile Compra crea el COSOC y las mesas de datos, etcétera, y permite que la sociedad civil converse, retroalimente, diga hay que mejorar esto, estamos preocupados por estas cosas, etcétera. Súper positivo, y todo eso es posible gracias a que existen datos, una cuestión muy básica. Y esas mismas conversaciones, por ejemplo, el Observatorio del Gasto Fiscal, José, lo llevaron a investigar qué es lo que pasaba en medicamentos, a levantar alguna alerta, y resulta que gracias a esa alerta tenemos a la Fiscalía Nacional haciendo estudios sobre las compras de medicamentos en Chile, qué es lo que ocurre con los precios, qué es lo que ocurre con los proveedores. Eso termina creando reformas, y estas reformas tienen efectos positivos. Por ejemplo, un año después de todo eso, la CENAMAS hizo mejoras, y esas mejoras permitieron que el 60% de los medicamentos que se compraban se hicieran a un precio más bajo. Y lo último que quiero hablarles, porque ya el tiempo es corto, quiero hablarles del resto del mundo y lo que están haciendo. Se puede aprender del resto del mundo. Justamente de las gracias de estar publicando en este estándar y de participar de esta plataforma es esa polinización cruzada de buenas prácticas. Podemos aprender de Ecuador. Ecuador hizo cosas muy interesantes durante la pandemia. Empezaron a publicar ocupando CDS en datos abiertos. Esas publicaciones llevaron a tener ese mismo año más de 50 juicios por temas de compras asociadas a corrupción. La sociedad civil de Ecuador explotó y empezó a crear sus propias vistas con estos datos. La misma central de Ecuador de compra se entusiasmó con esta idea y quiso publicar no solamente datos relacionados con el COVID, sino que todos los otros conjuntos de datos para que hicieran el mismo tipo de trabajo y el progreso, porque también se sentían apoyados por lo que estaba haciendo la sociedad civil. Hubo cambios positivos, disminuyeron los tratos directos, aumentó el número de proveedores que participaban en las compras públicas. Paraguay, mismo caso. Paraguay es un caso muy, muy interesante de mirar para Chile, qué es lo que están haciendo. Desde que empezaron la publicación en el 2007 han mejorado mucho en una serie de indicadores, más proveedores, más competencia. Los datos se reusan muchísimo. Por ejemplo, acá hay un proyecto de CDS y la Fundación IDEA para automatizar, sacando datos de OCDS y mezclando con otros conjuntos de datos. Dijeron, ¿qué pasa si ocupamos datos de contratación? Los mezclamos con datos de declaraciones de intereses y vemos si las personas que están a cargo de la contratación mantienen su riqueza, la aumentan, en fin. Un montón de cruces interesantes, automatizados, ciertamente, que permiten hacer seguimiento de cuestiones que al público le interesan muchísimo. Y con lo que voy a terminar es con el tema de los ciclos de retroalimentación. Hay una cuestión súper importante, que es que cómo fortalecemos la escucha, la voz de las personas que están ofertando, de las personas que están viendo los procesos, para que haya reformas. Aquí tenemos dos casos, ambos en Paraguay, de lo que estamos trabajando y apoyando. Uno que tiene que ver con infraestructura educativa. Ahí aprendimos y documentamos cómo el hecho de ayudar a que los propios estudiantes, por ejemplo, monitorearan lo que estaba pasando en materia de infraestructura en su escuela, mejoraba la forma en que se hacía la inversión en esas escuelas. Eso está documentado en nuestro sitio, muy interesante, pueden verlo. Y lo segundo, cómo hacer monitoreo cívico desde los propios proveedores. Los proveedores son una fuerza tremenda que está todo el día revisando procesos de compra, y la pregunta es, ¿cómo ocupamos eso para que nos digan cómo mejorar más allá de los problemas que puede haber que sean estrictamente legales? Porque por supuesto que hay mecanismos para que si una licitación contraviene alguna norma, etcétera, se puede hacer un reclamo formal. Pero más allá de eso, ¿cómo mejoramos el ambiente de negocio de las compras? Ahí estamos apoyando a la Asociación de Emprendedores de Paraguay, así que les vamos a contar más, y siempre pueden meterse a nuestro sitio de Open Contracting para ver estudios, documentación y casos de éxito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Bueno, en esta presentación se ha querido, como ustedes puedan ver, dar un vistazo general de la potencialidad que tienen los datos. Quizá para ustedes hoy día sea poco entendible, pero no obstante, el modelo de esto es sumamente trascendente, porque vincula toda la cadena de suministro, desde la planificación hasta el pago, e incluso la evaluación de contrato. Tómenlo en consideración. Muchas gracias, estimado.